Hola, te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. Nuevamente nos toca disfrutar del mundo del cine. Disfrutamos del mundo del cine con recomendaciones y en esta ocasión, en este podcast, Manu Díaz nos va a recomendar una película para seguir disfrutando del tiempo de asueto, del tiempo de descanso que tenemos por delante y poder ver un cine diferente. La ocasión y el podcast que tenemos en el día de hoy nos lleva hasta Lucía y el sexo, la película de Julio Medem protagonizada por Paz Vega, donde Manu nos va a contar un poco la historia que hay detrás, pero sobre todo la complicidad que acabas teniendo con los personajes. Y lo hacemos, como ya te he indicado, con Manu Díaz. Yo soy José Luis Martín, él es Manu Díaz, es filólogo y es un experto en el mundo del cine. Y vamos a saludar ya en este nuevo podcast de World Media a Manu Díaz. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar una vez más por aquí. Bueno, encantado de poder hablar de cine, hacerlo contigo, lo de hablar de cine, porque claro, hoy el tema también, espero que no nos baneen, ¿no? Porque como tiene incluida una palabra que por regla general en las redes suele tener una derivación que no es la que nosotros le vamos a dar, pues espero que esto al final no nos lo quite nadie. Hablamos de la película Lucía y el sexo, porque esa es la recomendación que vas a hacer en este podcast en el día de hoy. Pues sí, bueno, pues claro, estamos en esta línea de podcast, pues buscando así películas para consumo vacacional y veraniego, y que mejor que una película de ambiente caldeado. Otra cosa, Claro. vamos a ver, no solo por esa palabra que tú has resaltado del título, sino también porque la película, bueno, gran parte de la película pues está ambientada también en un contexto pues muy propio para el periodo vacacional y veraniego. Sí, encima altas temperaturas, pues más se calienta la cosa, ¿no? Cuando ves una película de este corte, que hay que decir que no es una película porno, ni erótica al 100% ni nada parecido, ¿no? Vamos a dejar esa parte clara. No, bueno, a ver, evidentemente es una película donde el erotismo está, pero no es una película donde el sexo esté con una finalidad de estimular apetitos del espectador. Más bien hay un uso intelectual del sexo. Es una película donde el uso del sexo, de las secuencias de sexo, de los desnudos, pues están, lo que se suele decir, justificados por guión, porque realmente son elementos que nos sirven, son herramientas para explorar en mayor profundidad pues las características de los personajes principales. Y evidentemente, pues bueno, el sexo es uno de los motores de nuestra especie, de nuestra sociedad. Y en este caso, pues el director de la película, Julio Medem, utiliza pues ese elemento, como digo, para otros fines y no por una digamos labor meramente lúdico-festiva, sino con una intención intelectual, artística, que va más allá de lo meramente lúbrico. O sea, la película se estrenó en 2001 y llega en un momento en el que Julio Medem es uno de los cineastas de referencia más importantes de nuestro país. Hay que decir que Medem es uno de los directores que marca lo que es el boom del cine español de la década de los 90, que es un momento en el que de repente surgen pues un conjunto de nuevos cineastas que no solo llevan al cine español por nuevos caminos, sino que además lo hacen acompañados por el público, o sea, consiguen devolver al público español a las salas de cine a ver cine español, pero es que además este boom de los 90 del cine español
viene también muy vinculado con el boom del cine vasco de los años 90, porque muchos de estos cineastas son de origen vasco y se habla también pues de un momento en el que la cinematografía del País Vasco pues tiene digamos, una impronta muy importante. Ahí tenemos a Alex de la Iglesia, quizás como uno de los principales referentes. Tenemos también pues a Juanma Ulloa, que arrancó con fuerza, pero quizás ha sido de los cineastas que bueno, su posición se ha ido diluyendo un poco más, aunque últimamente parece que está digamos, regresando con fuerza. Y tenemos también pues a Julio Medem, que es un director que con sus primeras películas que estrena a lo largo de esta década de los 90, pues marca un estilo propio muy particular. Películas como Vacas, como La Ardilla Roja, pero sobre todo pues ese vamos a decir, no es exactamente una trilogía, pero ese conjunto de 3 películas que son Tierra, Los amantes del círculo polar y Lucía y el sexo. Ya Lucía y el sexo en 2001, como decíamos antes, pues va a marcar lo que es el momento álgido de su filmografía y con historias con un cierto componente críptico, es decir, no son historias con una narrativa sencilla, simple, sino son historias muy complejas que juegan además con diferentes elementos, no siempre de corte realista, sino también entrando por el terreno de la metafísica y 3 películas también pues donde destaca yo creo que el conjunto de actores que participan. Tierra es la película que cierra su vinculación con 2 actores como son Emma Suárez y Carmelo Gómez, que son los que habían venido a protagonizar sus primeras películas. Los amantes del círculo polar, probablemente su mejor película, pues nos introduce a Fele Martínez y a Nayoa Nimri, y Lucía y el sexo, pues una película que es verdad que iba a ser, se esperaba que fuera el reencuentro con Emma Suárez y Carmelo Gómez, en los papeles que después acabaron interpretando Nayoa Nimri y Tristán Ulloa, pero que en este caso pues acaba siendo protagonizada por Paz Vega, que consigue aquí probablemente el personaje más importante de su carrera, Tristán Ulloa y Nayoa Nimri. Lucía y el sexo es verdad que viene por un lado ya motivada por la excelente acogida que había tenido Los amantes del círculo polar, pero además su tono quizá un poco más ligero, ese componente erótico de las historias, pues la convierte en una película que en su momento se estrena y se convierte en todo un acontecimiento, una película que además incluso tiene un impacto y una influencia fundamental en el sector audiovisual. De hecho, encontramos poco después incluso publicidad que se inspira directamente en Lucía y el sexo, y que incluso llegan a contratar a Alberto Iglesias, el compositor que por aquella época trabajaba con Julio Medem, para que componga la música de estos anuncios. Pero bueno, como decimos, una película que llega en un momento donde todavía el público acepta un cierto contenido sexual, incluso explícito en pantalla, algo que hoy en día pues sería, yo creo que impensable que una película como Lucía y el sexo llegara a las salas de cine con, digamos, ese nivel de exposición física, pero también eso, que fue una película tremendamente popular, que no, digamos, por su contenido sexual, evidentemente, pues Paz Vega tuvo mucho tirón entre el público masculino, pero fue una película que cuajó muy bien también por su sensibilidad, forma en la que también abordaba una sexualidad masculina entre el público femenino. ¿Qué
quizás, pues bueno, como decimos, estas tres películas, Tierra, los amantes del círculo polar y Lucía y el sexo, pues marcan ese punto álgido de la carrera de Julio Medem, y una carrera que desgraciadamente pues se derrumba a continuación, en parte motivado digamos, determinados boicots, cuando pues quiere abordar el documental La pelota vasca, pero después también pues películas que han intentado seguir una línea cercana a Lucía y el sexo, de intentar repetir el éxito comercial de la película, y que no ha sido así. Títulos como Caótica Ana, como Habitación en Roma, o más recientemente su último largometraje, El árbol de la sangre, pues han querido repetir la jugada y no lo han conseguido. Esperemos que todavía pues, Julio Medem pues tenga capacidad de reinventarse y que pueda relanzar su carrera y recuperar pues el interés que ofrecían sus primeras películas. Pero bueno, en cualquier caso, pues siempre nos queda pues Lucía y el sexo como uno de los títulos pues que marcaron un momento en el cine español, y que desde luego pues marcaron un parte en la carrera de Julio Medem. Manu, recuerdo precisamente la película, como bien destacabas antes, como una película difícil, ¿no? Al igual que también Una habitación en Roma, si no me equivoco, donde actuaba Elena Anaya y no recuerdo, lógicamente, a la compañera que la acompañaba precisamente en esta película, pero sí es cierto que... Natasha, sí. Sí, Natasha, sí, era... Natasha Yarovenko, una actriz que ahora que hizo un par de películas y después pues desapareció. la verdad es que no ha tenido mucha continuidad en nuestro cine, pero bueno, se suponía que esta era una película, Habitación en Roma, que iba a lanzar su carrera, y desgraciadamente no fue así. Después pues participó en títulos como Capitán Trueno y El Santo Grial, o en televisión en Las aventuras de Capitán Alatriste, y eso pues tampoco terminó de ayudar. Y sobre la forma de comprender una película como Lucía y el sexo, ya que es la recomendación en este podcast, ¿resulta difícil? ¿Tiene su interpretación o te hace expandirte un poco en tu pensamiento crítico? Sí, yo creo que que lo que tenía interesante este cine de Julio Medem es que eran películas donde tenías dos opciones, tenías la posibilidad de intentar comprender, intentar desgranar todo el mensaje de la película, pero sobre todo yo creo que son películas que funcionan muy bien a nivel emocional, y que independientemente de si terminas de entender o no la historia que te está contando, sí la estás sintiendo, y estás sintiendo los personajes. Y yo creo que eso es lo principal que quería transmitir Julio Medem, que cuando terminara la película, pues digamos, nuestros sentimientos hacia el personaje de Lucía, o hacia pues, el resto de los personajes, pues estuvieran muy definidos, independientemente de que hubiésemos entendido o no su historia, pero que sí hubiésemos comprendido o sí hubiésemos empatizado con el personaje. Pero no es una película que, si no la entiendes a la primera, en una segunda ocasión la vayas a entender más. No necesariamente. Vamos a ver, lo importante en este caso es eso que comentaba. No es tanto que la puedas entender a la primera, a la segunda o a la tercera, sino que te emocione a la primera. Si no te emociona a la primera, no le des más vuelta. La película no te ha gustado. Claro. Independientemente de que la hayas entendido o no. Pero si la película consigue emocionarte, seguramente regresarás a ella aunque no la hayas comprendido. Yo creo que esa es un poco la perspectiva de Julio Medem. Además estamos hablando de eso, de un momento ya en 2001 casi limítrofe, pero que venimos también de un tipo de cine y de una televisión que también jugaba con el hecho de que la extrañeza del espectador ante la historia pudiera ser también un elemento atractivo. Hablamos, por ejemplo, que series como Twin Peaks, o por extensión la filmografía de David Lynch, que desde luego no es un cineasta en absoluto fácil, que sus películas no son películas que sean, digamos, accesibles a un público generalista, pero que sin embargo conectan muy bien
porque consigue que más allá de que la entendamos o que podamos comprender qué es cada elemento que nos está contando, sí podemos conectar con esa historia, sí podemos conectar con esos personajes, sí nos parece atractivo o seductor lo que nos está mostrando. Bueno, sin duda al final, como tú indicas, no se trata de entender punto por punto la película, sino de tener esa química con los actores o con los personajes que los encarnan. Efectivamente, yo creo que o sea, buscar otra cosa, intentar forzar, ojo, que si la entendemos y le demos lecturas y sabemos interpretar todo perfectamente, pues chapó, genial. Uh-huh. Pero no creo que sea el objetivo último del director. Evidentemente son películas que sí pueden tener una lectura determinada, que para el director tiene un significado y que está ahí y se puede desgranar, pero no es el objetivo primordial de la película que lleguemos a ese punto. Eso es un elemento colateral, enriquecedor, atractivo, pero sobre todo son películas que tenemos que sentir más que entender. Bueno, Manu, pues mi aportación a esta recomendación de Lucía y el sexo pasa por algunas curiosidades que he encontrado al respecto, a ver si son rumores o a ver si alguna de ellas, pues bueno, realmente es así. Por ejemplo, se hicieron 19 versiones del montaje de la película antes de poder hallar la definitiva, y también parece que fue la primera película española en ser rodada en formato digital HD. Se filmó utilizando un prototipo de cámara modelo HDWF 900 cine alta de Sony. Sí, hombre, el cine de Medem es un cine que se construye en guión, por supuesto, pero que Medem lo termina de definir en la mesa de montaje. Y eso implica muchas veces pues tener que pasar por diferentes remontajes y diferentes versiones de la película. De hecho, uno de los elementos que se cae de la película es un personaje que iba a interpretar Antonia San Juan, y que pues acaba desapareciendo de la película. O sea, en ese sentido, pues bueno, tampoco es un elemento tan excepcional, porque hay muchas películas que sabemos que hay personajes que han desaparecido o que realmente la película pues ha cambiado mucho en su fase de postproducción y acaba siendo una película muy distinta a como se había concebido inicialmente, pero es verdad que en el caso de Julio Medem, pues esto sí es, digamos, uno de los procesos habituales de trabajo del cineasta, ¿no? De una vez ya ha pasado todo el proceso de preproducción y producción, sentarse y reflexionar en torno a la película y su componente final, su versión final en el montaje. Y con lo que comentas, sí, también en este caso fue una apuesta de Julio Medem por el cine digital, un momento en el que el digital estaba empezando a estar en auge, y ya diferentes cineastas a nivel internacional habían apostado por el formato digital, pero sobre todo era una apuesta complicada porque el digital en aquella época todavía no tenía, a nivel de fotografía, de imagen, pues una capacidad como la que tenía el celuloide, y por lo tanto, pues bueno, para un cineasta principalmente visual como Medem, pues era una apuesta arriesgada. Bueno, y la última curiosidad, voy a pedirle a este amigo y amiga que nos está escuchando a través del podcast que si es menor de 18 años se vaya ahora mismo, porque, a ver, no es nada malo, ni va a pasar nada, pero hay una escena en la que Carlos, interpretado por Daniel Freire, y Lucía Papega están en la playa desnudos. Bueno, pues a él se le ve un pene de 20 centímetros. Esto en realidad es una prótesis creada para la película. Algo que no deja muy bien a Daniel Freire, pero que también es un detalle a tener en cuenta dentro de esta película, Manu.
Sí, bueno, tampoco lo deja mal. Vamos a ver, yo me alegro por él por su salud. También es Tú verdad, sabes, también es verdad. hay cosas que para irrigar te Sí. puede dar un vaído. Sí, Pero porque a lo mejor le habría costado más aprenderse el guión, ¿no? Si no le llegaba la sangre al cerebro con esas claro, dimensiones. porque sí, porque si hay que mover la sangre de una zona del cuerpo hacia otra, Sí, pues, efectivamente. pues claro, si no le llega sangre al cerebro, no puede recitar bien sus líneas. Aunque también, si el Pero hombre ha sabido utilizar esto a su favor, seguramente alguna conquista le habrá granjeado, ¿no? El que alguien viera la película y dijera, ostras, tipo monstruoso, pues me voy a lanzar. bueno, Nunca se sabe. bueno, en este caso, claro, en este caso es que ahí sí es verdad que ese elemento juega un papel fundamental en la historia y no es, digamos, meter un plano de un pene de 20 centímetros erecto porque sí. Para eso está la pornografía. Sí, exacto. Eh, tiene una función, de hecho, eh, digamos que forma parte de esa lectura críptica, sobre todo en la parte final, quizás la parte más críptica de la película, y bueno, ese personaje pues cumple esa función específica ahí. Bueno, pues dicho queda, esa es la recomendación. Alguna curiosidad, Lucía y el sexo, una película que pueden disfrutar, pueden ver y que seguramente tendrán pues esa capacidad de poder acercarse a los personajes, como bien indicabas, aunque la historia tenga su complejidad, al igual que recuerdo en Ardilla Roja, que también me costó pillarla un buen rato, ¿eh? Pero bueno, al final, como dices, son películas que tienen un lenguaje más allá de lo que es la propia historia y de ahí donde también juega un poco la capacidad del telespectador, ¿no? El que la está viendo de saber interpretar lo que le cuentan. Efectivamente, y sobre todo, pues también, de la misma manera que el cineasta hace una apuesta diferente, el espectador, pues que también apueste por ver un tipo de cine distinto. Porque al final, si todas las historias son del mismo estilo, del mismo palo y nos las cuentan de la misma manera, pues llegará un momento en el que no habrá historias nuevas que contar. Sí, hombre, después de la curiosidad de los 20 centímetros, historias del mismo palo, Manu, no sé si, si nos puede dar lugar a una interpretación errónea de lo que estábamos diciendo. Pero bueno, no nos vamos a ir más allá, Manu, lo dejamos aquí, disfrutamos de esta recomendación por tu parte, Lucía y el sexo, cómic de Parío, que eso es otra cosa. Y seguro que en el siguiente podcast vamos a seguir disfrutando del mundo del cine con más buenas recomendaciones que siempre nos dejas por aquí, que es fundamental para disfrutar del cine, no solo de lo que nos cuentan por ahí, sino de otras películas que existen y que a lo mejor pues pasan desapercibidas por falta de información. Manu, un placer como siempre escucharte y por aquí te dejo el lema de World Media y ese es que, bueno, iba a decir otra palabra, pero es que tu podcast te acompañe. Bueno, pues larga y próspera vida al podcast. Muy larga. Gracias, Manu. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Y después de este podcast con Manu Díaz, me toca despedirse, toca decirte adiós. Pero antes darte las gracias. Las gracias por haber estado con nosotros, con Manu Díaz y conmigo, con José Luis Martín, acompañándonos en este viaje cinematográfico por la película de Julio Medem, Lucía y el sexo. Te recuerdo que tenemos más podcasts relacionados con el mundo del cine, los puedes encontrar en nuestra página web www.worldmedia.es y ahí, donde ves la carátula de Manu Díaz, una vez que ya localices, por ejemplo, Indiana Jones que cumple 40 años o la guerra de las plataformas, por ejemplo, entre otras, ahí podrás escuchar a Manu Díaz y a un servidor hablando de cine y, bueno, dando nuestro punto de vista sobre algunas particularidades del séptimo arte. También te recuerdo que estamos en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts, que es lo mismo que iTunes, todo hay que decirlo, Google Podcasts, Amazon Music, bueno, estamos en todos lados prácticamente. Y también en las redes sociales como World Media Spain, tanto en Facebook como en Twitter, al igual que en nuestro canal de Telegram, al que te puedes suscribir. Buscas World Media Spain, te suscribes y te llega este contenido de manera inmediata. Te deseo lo mejor, espero que hayas disfrutado como hemos disfrutado nosotros y te invito a seguir con World Media, con los diferentes podcasts que te ofrecemos en nuestros canales de audio y al igual que en nuestra página web. Y ahora el lema
de este podcast es solo para ti. Y ese lema es: que tu podcast te acompañe.